El viajero, el cuarto rey mago, Henry Van Dyck. En los días cuando César Augusto era rey de reyes y Herodes el Grande reinaba en Jerusalén, Artaban el Medo vivía en la ciudad de Ecbatana, entre las montañas de Persia. Desde la azotea de su palacio se podía observar la vastedad de su reino y en torno a su fortaleza se extendía un hermoso jardín digno de un paraíso en la tierra. En alguna ocasión, durante una dulce y aromática noche de septiembre, Artaban celebraba un consejo con sus amigos. El rey rozaba los 40 años. Su pelo era negro, su mirada brillante y sus labios delgados y de líneas firmes. Tenía el rostro de un soñador y la boca de un soldado, indicios de su gran sensibilidad y de la firmeza de su carácter. Vestía túnica de seda, manta de lana blanca y gorra, ropajes dignos de un mago ancestral. Mientras los miembros de su gremio, los adoradores del fuego, llegaban antes de la caída del crepúsculo, el Medo los recibía con alegres ceremonias. «¡Bienvenidos!», exclamaba a medida que sus amigos entraban en la habitación. Los reunidos eran 9, de diferentes edades, pero de igual riqueza en sus vestimentas. Llevaban gruesos collares de oro, símbolos de nobleza, y un medallón emblema de los Zoroastro. Se ubicaron en torno de un pequeño altar, y Artaban alimentaba el fuego de la habitación con ramitas de abeto seco y aceites fragantes. Al iniciar la reunión, Artaban recitó un arcaico canto, el hermoso himno de Ahura Mazda, al cual se unieron las voces de sus compañeros. El canto parecía avivar el fuego que llegó a iluminar toda la habitación. Habéis acudido a mi llamado, como fieles discípulos de Zoroastro, a fin de renovar vuestros votos de fe en el Dios de la pureza, de igual forma que el fuego se ha avivado en el altar, porque el fuego es la más pura de todas las cosas creadas, y lo hemos elegido como el símbolo del Dios. Este fuego nos habla de quién es la luz y la verdad. ¿No es así, padre mío? Has dicho bien, hijo mío, repuso el venerable Abgarus. Los ilustrados jamás idolatran, pues desvelan las formas para penetrar en el santuario de la verdad. Oídme pues, mis amigos, juntos hemos estudiado los secretos de la naturaleza y las virtudes de los elementos. También hemos leído los libros de las profecías, y la más elevada de las ciencias es el conocimiento de las estrellas. Seguir su curso equivale a descifrar los misterios de la vida, pero nuestro conocimiento de ellas no es aún incompleto. No hay todavía muchas más allá del horizonte, conocidas solo por los habitantes de las lejanas tierras. Se escapó en la sala un murmullo. Las estrellas constituyen los pensamientos del Eterno, observó Tigranes. Son intocables. La máxima sabiduría es la de los magos, porque están conscientes de su ignorancia. Allí reside el secreto de su poder. Mantenemos a los hombres en constante búsqueda de un nuevo amanecer. Pero nosotros sabemos que las tinieblas son iguales a la luz y que el conflicto entre ellas jamás terminará. Esa teoría no me satisface, replicó Artaban, porque si la espera es eterna, el mirar y aguardar no sería muestra de sabiduría. El nuevo amanecer sin duda llegará en el tiempo señalado. ¿No afirman nuestros libros que los hombres verán el resplandor de una nueva luz? Es verdad, terció Abgarus. Todo discípulo de Zoroastro conoce la profecía. Ese día, soció, el victorioso se alzará de entre los profetas y a su alrededor brillará un gran resplandor. Él convertirá la vida en eterna y los muertos volverán a levantarse. Padre mío, dijo entonces Artaban, con el rostro iluminado, yo he llevado esta profecía en mi corazón. La religión que no abriga una gran esperanza es como un altar donde no arde un fuego vivo. Y ahora os diré que a la luz de su llama
He leído otras palabras que hablan de esto aún con más claridad. Mostró 2 rollos de lino que tenían algo escrito. Mucho tiempo antes de que nuestros ancestros llegaran a las tierras de Babilonia, ya existían sabios en Caldea, de los cuales los primeros magos aprendieron el secreto de los cielos, y de ellos Balaam fue uno de los más poderosos. Atended a las palabras de su vaticinio. De Jacob surge una estrella y un cetro nace de Israel. Judá vivió cautivo a orillas de los ríos de Babilonia, repuso Tigranes con desdén. Y los hijos de Jacob eran esclavos de nuestros reyes. Las tribus de Israel se hallan esparcidas entre las montañas del resto, que vive en Judea bajo el yugo de Roma. No se alzará estrella ni cetro alguno. Aún así, replicó Artaban, fue el hebreo Daniel, el gran estudioso de los sueños, profeta infalible y lector de los pensamientos del Todopoderoso, quien demostró su valentía ante nuestro pueblo y escribió: entienda y comprende, desde el instante en que salió la orden de volverse a construir Jerusalén, hasta un príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas. Pero hijo mío, objetó Abgarus, esos son números místicos. ¿Quién será capaz de desentrañar su sentido? Artaban contestó: con mis compañeros magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, he examinado las antiguas tablas de Caldea y calculado el tiempo. El día llegará este año. Hemos observado el firmamento y durante esta primavera vimos que 2 de las estrellas mayores se acercaban para formar la señal del pez, que representa a la tribu de los hebreos. Vimos también una nueva estrella que brilló durante una noche y se desvaneció. Ahora los 2 grandes planetas se están aproximando de nuevo. Esta noche es la de su conjunción. En el antiguo templo de las 7 esferas, en Borsippa, en Babilonia, mis 3 compañeros se encuentran observando y yo estoy haciendo lo mismo, pero aquí. Si la estrella vuelve a brillar, dentro de 10 días emprenderemos juntos el camino a Jerusalén para ver y adorar al elegido que vendrá al mundo como rey de Israel. Estoy seguro de que el signo llegará y tengo todo dispuesto para mi viaje. He vendido mi casa y mis propiedades y comprado estas 3 joyas: un zafiro, un rubí y una perla para entregársela al rey como tributo. Os invito a que me acompañéis en este peregrinaje para que recibamos al príncipe todos juntos. Artaban les mostró las 3 grandes gemas, una azul como el cielo, otra más roja que el rayo de alba y la última cristalina y tan pura como la nieve. Pero sus amigos lo miraban con indiferencia y extrañados, como quien ha oído relatos increíbles o alguna propuesta para realizar una empresa imposible. Por fin Tigranes habló: tu sueño es vano, es el resultado de haber pasado demasiado tiempo contemplando las estrellas y cultivando pensamientos elevados. Ningún rey surgirá de la desmembrada raza de Israel, y nadie podrá incorporarse jamás a la eterna batalla entre las tinieblas y la luz. Quien espere tal cosa no hace sino perseguir su sombra. Así, cada uno de los presentes rehusó participar en la búsqueda y desearon a su anfitrión buena suerte. Sin embargo, Abgarus, el más anciano, permaneció hasta que los demás se hubiesen marchado y comentó: hijo mío, quizás la luz de la verdad resplandezca en este signo aparecido en los cielos, o tal vez sea solo una sombra. Pero más vale perseguir una sombra que solo quedarse con los brazos cruzados. Estoy demasiado viejo para emprender una jornada a tu lado, pero mi corazón te acompañará en tu peregrinaje día y noche. Ve en paz, hijo mío. Así, Artaban quedó a solas en la habitación. Durante largo rato
estuvo contemplando la llama que se consumía en el altar y luego se dirigió a la terraza. El trémulo del amanecer había comenzado y la fresca brisa que anuncia la mañana bajaba desde el monte Orontes. Se oía el trino de las naves y de los campos subía el aroma de la vid ya madura. A lo lejos, la neblina cubría la pradera oriental y en el horizonte occidental zigzagueaban los picos de la Sierra de Zagros. El cielo estaba limpio, Júpiter y Saturno giraban juntos. De pronto, Artaban descubrió en la oscuridad una luz celeste que cambiaba de color y tomaba la forma de una esfera. Poco después, dicha luz se elevó en espiral y comenzó a parpadear en el firmamento. Artaban inclinó la cabeza. «Esta es la señal», pensó. «Ya viene el rey y yo partiré a su encuentro». En las aguas de Babilonia, Bazda, la yegua más veloz de Artaban, lo esperaba. Antes de que los pájaros despertaran y sonara su jubiloso cantar matutino, antes de que la neblina hubiese comenzado a levantarse de la pradera, el mago se montó sobre la yegua y cabalgó rumbo al oeste por el camino que recorría las faldas del monte Orontes. Artaban debía cabalgar hábil y prudentemente para reunirse con los otros 3 magos a la hora señalada. La ruta medía 150 parasangas y 15 eran la mayor distancia que podía cubrir en un día. Pero el jinete avanzaba sin inquietud, salvando la distancia fijada para cada día. Si bien había de viajar hasta entrada la noche y reanudar su marcha antes que apareciera el sol. Surcó un camino pedregoso con centenar de torrentes. Atravesó los campos niceamos, donde sus hermosas manadas de caballos sacudían la cabeza al sentir aproximarse a Bazda y se alejaban a galope. Cruzó los campos fértiles de Concabar, entre los espléndidos jardines de Bajistán. El peregrino creía ver la figura del rey Darío, pisoteando a sus enemigos vencidos, y tallada en roca se encontraba la orgullosa lista de sus guerras y conquistas, recorriendo desfiladeros fríos y desolados, arrastrándose dificultosamente por entre las montañas, bajando un buen número de oscuras cañadas, cruzando valles con terrazas de piedra caliza, pasando a través de los bosques de encina de Carina y los oscuros portales de Zagros, salvando anchos arrozales, siguiendo el río de Gindes y saliendo a la meseta llana, por entre los campos de rastrojos y praderas resecas. Siguió adelante hasta llegar al pie de las destrozadas murallas de Babilonia el anochecer del 10º día de su viaje. Hubiera querido entrar en la ciudad en busca de descanso y refrigerio para él y su bestia, pero le quedaban 3 horas de camino hasta el templo de las 7 esferas, a donde debía llegar a la medianoche para encontrar a sus 3 compañeros. Así pues, continuó la marcha. La yegua disminuyó su paso al llegar a la sombra de un bosquecillo de dátiles. El huerto resultaba tan cerrado y silencioso como una tumba. Allí no se agitaba una hoja ni se oía el trino de un pájaro. Bazda presentía peligro. Dejó escapar al fin un rápido relincho de ansiedad y desaliento, y se quedó inmóvil delante de una masa oscura que yacía a la sombra de la última palmera. Artaban desmontó. La luz tenue dejaba ver a un hombre tendido en medio del camino, uno de los muchos exiliados hebreos que todavía habitaban la región. Por su piel, seca y amarilla, se adivinaba que padecía una fiebre mortífera que en otoño hacía estragos en las ciénegas. Su mano denunciaba el frío de la muerte. Artaban se volvió a otro lado, invadido de tristeza. Pensaba consignar el cadáver al entierro que los magos juzgan más digno, el funeral del desierto, tras el cual los milanos y los buitres se alimentaban del cuerpo sin dejar más que una pila de huesos entre la arena. Pero al voltearse, escuchó un suspiro mortal que escapaba del desdichado, mientras sus huesudos dedos se aferraban a su manto.
sintió que su espíritu se estremecía y vacilaba. ¿Qué derecho tenía aquel desconocido para esperar alguna ayuda de Artaban? Si no llegaba a Borsippa a la hora convenida, sus compañeros partirían sin él. Debía hacer a un lado su propósito solo por unos sorbos de agua para aquel moribundo. Oh Dios de la verdad y la pureza, indícame el camino sagrado, la senda de la sabiduría que solo tú conoces. Enseguida se acercó al enfermo y lo llevó hasta el pie de la palmera. De uno de los canales cercanos trajo un poco de agua para humedecer la frente y los labios del desdichado. Mezcló en el líquido unas gotas de esos sencillos y eficientes remedios que llevaba en el cinturón, pues los magos eran tan hábiles médicos como astrólogos, y le dio la medicina al moribundo. Hora tras hora estuvo luchando por ayudarlo a recobrarse, y por fin, cuando el hombre se sintió mejor, se incorporó y miró a su alrededor. ¿Quién eres?, inquirió. Soy el mago Artaban. Me dirijo a Jerusalén en busca de quien habrá de venir al mundo para ser el salvador de toda la humanidad. El tiempo me apremia, ya no puedo demorarme más. Aquí tienes todo lo que me resta de pan y vino, además una poción de hierbas medicinales. Cuando recuperes las energías, podrás encontrar las viviendas de los hebreos entre las casas de Babilonia. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendiga y dé éxito a tu viaje misericordioso. Nada tengo que darte a cambio aparte de este conocimiento. Nuestros profetas afirman que el Mesías nacerá en Belén de Judá y no en Jerusalén. Que el Señor te lleve hasta ese lugar a salvo y en paz. Pasada ya la medianoche y recobradas las energías, Vasda volaba sobre el suelo como una gacela. Cuando llegaba la última etapa de su jornada y el primer rayo de sol tendía la sombra de la yegua, que se adelantaba en la carrera, Artaban recorrió con su mirada el monte de Nimrod y el templo de las 7 esferas sin descubrir a sus amigos. Al galope, el peregrino rodeó el monte cuyas terrazas de ladrillos multicolores se hallaban en ruinas. Se apeó luego y trepó hasta lo más alto de los terrazgos dirigiendo su vista hacia el oeste. La desolación de las ciénegas se extendía hasta el horizonte. Los abetoros se posaban a orillas de las charcas estancadas y los chacales escurrían acechando, pero no se divisaba la caravana de los 3 reyes magos. Artaban encontró bajo un montecillo de ladrillos rotos un jirón de pergamino que decía: no podemos demorarnos más, partimos al encuentro del rey, síguenos a través del desierto. Se sentó entonces en el suelo y se tomó la cabeza desesperadamente. ¿Cómo podré atravesar el desierto sin comestibles y con un caballo agotado? Debo regresar a Babilonia, vender mi zafiro y comprar camellos y provisiones para el viaje. Solo Dios misericordioso puede decidir si no veré al rey por haberme atrasado con el fin de hacer una merced. Se había hecho el silencio en el vestíbulo de los sueños, y en este silencio, luego de realizar su reaprovisionamiento, se veía la figura del otro rey mago cruzar el desierto sobre su camello. Ante Artaban se alzaban las sierras áridas e inhóspitas, surcadas por los canales resecos. A lo largo del horizonte aparecían colinas de arena traicioneras cual otras tantas tumbas. Durante el día, el calor abrasador hacía sentir su peso intolerable sobre el aire trémulo y ninguna criatura viviente se movía. Por la noche, los chacales rondaban, aullando a lo lejos mientras un frío penetrante y agotador seguía la fiebre del día. A pesar de las temperaturas extremas, el mago continuaba adelante. Avistó luego de un largo viaje los jardines y huertos de Damasco, irrigados por los ríos de Habana y Farpar, y sus extensiones de césped con botones en flor,
vio la extensa y nevada loma del monte Hermón, los oscuros bosquecillos de cedros, el valle del Jordán, las azules aguas del lago de Galilea y más allá las tierras altas de Judá. La figura del mago avanzaba sin descanso a través de todo aquello. Por fin llegó a Belén, fatigado pero lleno de esperanzas, con sus 2 joyas para ofrecérselas al rey. Ahora se decía: lo encontraré, no importa que sea solo y después que mis hermanos. Las calles de la aldea parecían estar desiertas. Por la puerta abierta de una casucha de piedra, Artaban alcanzaba a oír el canto suave de una mujer. Entró en la vivienda y halló a una joven madre arrullando a su hijo. Ella le relató sobre los forasteros que llegaron al pueblo 3 días antes. Estos peregrinos, según dijeron, venían desde Oriente, guiados por una estrella que los llevó al sitio donde José de Nazaret se alojaba con María, su esposa, y con su hijo recién nacido, Jesús. Allí le rindieron homenaje al niño depositando entre sus pies ofrendas de oro, incienso y mirra. Pero los viajeros, agregó la mujer, desaparecieron repentinamente. Lo extraño de su visita nos infundió temor. La familia de Nazaret huyó en secreto aquella misma noche. Se murmuraba que iba rumbo a Egipto y que tropas romanas llegarían al pueblo. El pequeño que la mujer sostenía en brazos alzó los ojos al rostro de Artaban y le sonrió mientras alargaba hacia él sus manitas. Al tocarlas, el mago se sintió reconfortado. ¿No podría este niño haber sido el príncipe prometido?, se preguntaba acariciando la mejilla del niño. Ha habido reyes que nacieron en viviendas más humildes que esta. El favorito de las estrellas podría incluso nacer en una choza. Pero el dios de la sabiduría no había querido satisfacer la búsqueda del mago tan fácilmente. El que buscó ya ha partido, y ahora tendré que seguirlo hasta Egipto. La joven madre acostó al niño en su cuna y le sirvió de comer al singular huésped que el destino habría traído a su casa. Le brindó de buen agrado su sencilla comida, que era rica en alivio para el alma y el cuerpo. Mientras Artaban comía, el niño cayó en un apacible sueño. De pronto, el ruido de una violenta confusión en las calles llegó hasta ellos. Entre los llantos de las mujeres y el estruendo de unas trompetas, se oyó un grito desesperado. ¡Vienen soldados! ¡Son los soldados de Herodes! ¡Están matando a nuestros hijos! Pálida de terror, la joven madre se agazapó en el rincón más oscuro de la pieza y envolvió a su hijo en los pliegues de su manto. Artaban se dirigió al umbral de la casucha y allí se quedó. Sus anchos hombros cubrían totalmente el hueco de la entrada. Los soldados, con sus manos y espadas ensangrentadas, se detuvieron vacilantes frente a aquel desconocido de imponente vestiduras. El capitán se adelantó con el propósito de apartar al intruso, que se mostraba tan tranquilo como si estuviera contemplando las estrellas. Artaban detuvo con suave firmeza al soldado y declaró con voz baja: «Estoy solo en esta casa, esperando entregar esta joya al prudente capitán que me deje en paz». Y le mostró el rubí, que brillaba en la palma de su mano como una enorme gota de sangre. El capitán, maravillado ante el esplendor de la joya y con las pupilas dilatadas por la codicia, tomó el rubí. «Seguid adelante», ordenó a sus soldados. «Aquí no hay ningún niño». Mientras el clamor y el fragor de las armas se alejaban calle abajo, Artaban volvió el rostro hacia el oriente y oró: «Dios de la verdad, perdona mi pecado. He mentido para salvar la vida de este niño y me he desprendido de otra de mis ofrendas. He gastado a favor del hombre lo que estaba destinado a Dios. ¿Seré digno de contemplar el rostro del rey?». La mujer, que lloraba de gozo en las sombras, le dijo dulcemente: «Yahvé te bendiga y te guarde».
Mientras en el vestíbulo reinaba nuevamente el silencio, Artaban comprendió que bajo aquella honda y misteriosa quietud, sus sueños de vida corrían con bastante rapidez. Llegando a Egipto, entre las multitudes, buscaba indicios de la familia que había llegado desde Belén. Encontraba rastros en la Heliópolis y al pie de las murallas de la Nueva Babilonia, que se alzaba a orillas del Nilo, pero eran huellas tan tenues que se desvanecían continuamente. Los viajeros cuentan que lo veían levantar la mirada hacia la enorme risa escondida de la esfinge agazapada y trataba de descifrar el sentido de aquella sonrisa. ¿Significaba realmente que la esfinge hacía mofa de todo esfuerzo y aspiración de una búsqueda que jamás se verá satisfecha? ¿O acaso mostraba una mueca de aliento? Una vez más se escuchó de él en una oscura morada de Alejandría, solicitando el consejo de un rabino hebreo. El venerable anciano, inclinado sobre los rollos de pergamino, leía en voz alta las profecías que vaticinaban los sufrimientos del Mesías prometido. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, vaticinó que el rey a quien buscaba no lo hallaría en un palacio rodeado de riquezas. La luz, le dijo el rabino, se alzará de un paciente y victorioso sufrimiento. Es un nuevo reino con la realeza de un amor perfecto e invencible. Ignoró cómo será y cómo los soberanos y pueblos de la tierra reconocerán al Mesías, pero sí sé que quienes lo buscan harán bien en indagar entre los humildes y los pobres, entre los que sufren y los oprimidos. Así se divisaba al otro rey mago, viajando y buscando por entre el pueblo a la familia venida de Belén. Atravesó países donde reinaba el hambre y los pobres lloraban por falta de pan. Moraba en ciudades víctimas de la peste, en las que los enfermos languidecían en la miseria. Iba a visitar a los oprimidos en las prisiones subterráneas, en los mercados de esclavos, en las galeras donde trabajaban hasta el agotamiento. En todo aquel populoso e intricado mundo de angustias, Artaban no halló a quien rendir adoración, pero encontró a muchos a quien ayudar. Le daba de comer al hambriento, curaba a los enfermos y consolaba a los cautivos. Así sus sueños corrían veloces. Parecía que había olvidado su propósito. Pero en cierta ocasión, a solas a la hora del alba, esperando a la puerta de una prisión romana, sacó la última de sus joyas que le quedaba. Mientras la miraba, una luz tenue y multicolor temblaba en la superficie de la perla. Parecía haber absorbido los colores del zafiro y del rubí. Del mismo modo, Artaban entendió que el propósito secreto de una noble existencia es atraer los recuerdos de alegrías y aflicciones pasadas y tornarlos más brillantes y valiosos con el tiempo. Habían transcurrido 33 años desde el día en que Artaban inició su búsqueda. Su cabello cano y sus ojos, que antes resplandecían como el fuego, eran rescoldos entre cenizas. Fatigado y pronto a morir, vuelto por primera vez a Jerusalén en busca del rey. Había visitado a menudo la ciudad santa sin descubrir rastro de la familia que había huido de Belén tiempo atrás. Pero ahora le parecía que era su deber hacer un nuevo esfuerzo. Los hijos de Israel, diseminados por las tierras más lejanas del mundo, habían regresado al templo para asistir a la solemne fiesta de Pascua. Los forasteros atestaban la ciudad y en este día se observaba una singular agitación. El firmamento se mostraba velado por un sobrio suceso, y una corriente de emoción parecía sacudir a la muchedumbre. El rumor de millares de pies arrastrando por el suelo de piedra iba y venía largo de la calle que conducía a la puerta del Damasco. Al ver Artaban a un grupo de judíos partos, les preguntó a dónde se dirigían. Al Gólgota, a extramuros de la ciudad, le contestaron. ¿No te has enterado? Van a crucificar a 2 ladrones y con ellos a un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien ha obrado muchos prodigios entre el pueblo.
Pero los sacerdotes y los mayores dicen que él también debe morir por haberse hecho pasar por el Hijo de Dios. Y Pilatos ha ordenado que lo crucifiquen porque dice ser el rey de los judíos. Qué extraño efecto hicieron estas palabras en el fatigado corazón de Artaban. Había recorrido mar y tierra durante toda una vida. ¿Sería posible que se tratara de la misma persona anunciada por las estrellas, el mismo del que habían hablado los profetas? El corazón de Artaban latía agitado por las emociones. Los renglones de Dios son más singulares que los pensamientos de los hombres, pensó. Tal vez por fin daré con el rey, aunque sea en manos de sus enemigos. Y quizá llegue a tiempo para ofrecer mi perla por su rescate antes de que él muera. Así pues, el anciano peregrino fue detrás de la multitud hacia la puerta de Damasco. Pero al llegar a la entrada del cuartel, vio como un grupo de soldados macedonios arrastraba a una joven. La muchacha distinguió su gorra blanca y el medallón que lucía en el pecho, y escapándose de las manos de sus verdugos, se arrojó a los pies del otro rey mago. «¡Apiádate de mí!», clamó la joven. «¡Sálvame por el amor del Dios de la pureza! Mi padre era mercader en Patria, pero ha muerto, y me han prendido para venderme como esclava en pago de sus deudas. ¡Sálvame!». Artaban se estremeció. En su alma se desataba el mismo viejo conflicto entre la esperanza de su fe y el impulso que dictaba el amor. Por 2 veces, la ofrenda que consagrara a la religión la había dado en servicio de la humanidad, en Babilonia y en Belén. Esta era la 3ª vez que se encontraba a prueba. ¿Sería esta su gloriosa oportunidad o su última tentación? No podía decidirlo. Solo de una cosa estaba seguro: el salvar a la muchacha sería un verdadero acto de amor. ¿Y no es acaso el amor la luz del alma? Sacó la perla que llevaba junto a su pecho. Nunca le había parecido tan luminosa, y la puso en la mano de la joven esclava. «Toma, hija mía, aquí tienes tu rescate, el último de mis tesoros que aguardaba para el rey». Mientras Artaban hablaba, la oscuridad se había hecho más densa y fuertes temblores sacudían la tierra. Las paredes de las casas vacilaban, sus piedras caían destrozadas y nubes de polvo henchían el aire. Los soldados aterrorizados huyeron, pero el mago y la muchacha permanecían, agazapados e impotentes al pie de los muros del pretorio. ¿Qué tenía él ya que perder? ¿Qué razón le quedaba para vivir? Se había desprendido de su postrera esperanza de encontrar al rey. Su busca había terminado, y había terminado en fracaso. Pero aún este pensamiento que aceptaba y acogía le traía paz. No era resignación. Sentía que todo estaba bien porque día a día había sido fiel a la luz que se le había otorgado. Y si el fracaso era cuanto había alcanzado, sin duda era por ser lo mejor. Si pudiera volver a hacer su vida, no podría ser de otra manera. Una nueva y prolongada sacudida de la tierra arrancó una pesada losa del techo que golpeó al anciano en la cabeza. Quedó tendido y la sangre manaba de su herida. La joven se inclinó sobre él, temerosa de que hubiera muerto. Se oyó una voz que llegó a través del crepúsculo, pero la muchacha no alcanzó a entender lo que decía. Los labios del anciano se movieron como respondiendo, y la joven esclava le oyó decir: «Señor, durante 33 años te busqué, pero jamás he llegado a contemplar tu rostro, ni venido en tu auxilio, Rey mío». Una voz muy tenue y a lo lejos se hizo escuchar, y dijo: «Cuando ayuda diste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo brindaste. Yo no soy el fin sino el camino». Una expresión de radiante calma, gozo y maravilla iluminó el semblante de Artaban, y de sus labios un largo y último suspiro de alivio escapó. Su peregrinaje había concluido.
y sus ofrendas habían sido aceptadas. El cuarto rey mago había conocido al hombre profetizado por las estrellas.